Kamen Rider Drive es una entrega bastante normalita para la pasada a la Neo Heisei DKR. Es una serie que no agrega nada nuevo a la franquicia, pero es bastante divertida e interesante en sus propuestas. Toma de base algunas ideas de previos conceptos, en especial W y Kabuto, pero teniendo una ejecución mucho más parecida a la primera aún siendo su propia cosa. Partiendo con el apartado visual y sonoro, me parece justamente adecuado. Si bien para algunos los trajes son ridículos como en la mayoría de los Neo Heisei, estos tienen su encanto particular, con diseños referentes a distintos automóviles de colores variados como con las llantas que usa Drive. Lo mismo puedo decir de los trajes de Match y Chaser, son estéticamente muy atractivos y coloridos para el agrado de la vista. Las batallas terminan siendo muy dinámicas y creativas al tener a los Riders peleando con el uso de distintas llantas con alguna habilidad cada una, haciéndolas más entretenidas. Aún así, el CGI que utilizan los coches o en algunas construcciones termina siendo muy feo que te puede arruinar el sentido de inversión de la obra, aunque en las animaciones de transformación no ocurre tal cosa. Está bien. La música es, en general, adecuada para este tipo de series, utilizando composiciones de jazz en el desarrollo de los casos que predominan en la primera mitad de la serie. Y usando un soundtrack de rock en sus peleas que va perfectamente con su temática. Junto a eso, teniendo canciones con líricas acordes a los climax que se muestran en pantalla. Si tuviera un defecto que encontrar, es que no posee mucha identidad para diferenciarlas de otros tipos de series que utilizan un soundtrack parecido. Pero me parece más una nimiedad de lo que es, y utiliza bien todo lo que tiene para ofrecer. Pasando a la escritura, me gustaría partir con sus personajes. Shinosuke tiene una caracterización ya vista en previas series de la franquicia, pero bien manejada para ser diferenciable de otros protagonistas de esta misma. Es un adulto formado con una buena devoción para ayudar a la gente, pero con una actitud algo floja desganada de vez en cuando, justificado con su pasado, y teniendo algunos arranques de ira. Junto a esto está su compañero y medio de transformación, Belt-san, quien posee una personalidad que llega a contrastar en los momentos de rabia de su amigo, siendo más racional y lógico con sus jugadas, con el gimmick que proporciona y teniendo un trasfondo que explica su participación en la serie. Estas interacciones son de lo mejor que puede ofrecer en sus capítulos. Llega a ser muy cómico el ya mencionado contraste de personalidad entre los dos con sus visiones no tan homogéneas, aparte que esta gran relación da una gran maduración a ambos. Sus arcos son mayoritariamente sólidos, resolviendo asuntos de su pasado y creciendo en el proceso, con el único defecto de cómo se ganan un gran power up, de la peor forma posible, el cual pudo ser planteado sin abusar de la melancolía y forzando demasiado su relación con la trama principal, siendo algo antinatural. El Rider secundario, Go, es mostrado como alguien eficiente en lo que se propone, como a la vez de inmaduro y pecando en ocasiones de un exceso de soberbia, y con razones que se ligue con el último arco de la trama de Drive. En general comprendo la opinión sobre que Go termina siendo un personaje bastante molesto por su modo muy inmaduro y que en general desprecia a sus compañeros, pero personalmente su arco en la segunda mitad es suficientemente satisfactorio al enfrentarse a lo que lo llevó a convertirse en un héroe y aceptando a su compañero Chase como alguien al cual apreciar. El tercer Rider, Chase, me parece el mejor de los tres mencionados, iniciando como un antagonista que cumple su función de ser el que rompe el balance del capítulo y llega a ser realmente amenazante con su presencia, para luego pasar a ser un protagonista con su propia mentalidad más robótica y poco expresiva, justificado por su pasado. Su modo de actuar y pensar me parece adecuado considerando su origen, el cual después de revelársele, llega a tener dudas de la moralidad de sus acciones que estuvo haciendo la mayor parte de la serie, y teniendo un arco mucho más sólido que el que todos los que tuvieron, y acaba de forma más catártica y motivadora para Go. El resto del elenco de secundarios llegan a ser más un alivio cómico y tener interacciones que no son tan trascendentales. En general llegan a ser algo irrelevantes con la excepción de Kiriko y un poco con Rina, puesto que no son los que mayormente aportan a la serie, sino a dar algún power up o habilidad nueva. Mientras que los antagonistas, los cuales están bien hechos, llegan a tener el problema de que sus motivaciones son reveladas tan tarde que llegan a ser totalmente patéticos y victimizados hasta cierto punto, y quedando como el único buen villano, la perra más grande del espectáculo.
Son más funcionales que realmente valiosos para la trama, puesto que incluso en la introducción de personajes importantes para el arco del protagonista, estos no son tan relevantes a lo largo de toda la serie, fuera de aspectos más superficiales que una ayuda para el avance de la historia. En general, el cast principal y de secundarios son personajes sencillos, pero en su mayoría sólidos y bien trabajados, con conclusiones agradables y arcos bastante satisfactorios. No presentan realmente dilemas que lleguen a cambiar el rumbo de la historia o sus formas de actuar, pero en las interacciones cómicas y el buen crecimiento que ellos tienen, me parece indicado. Ya por último, la historia me parece particularmente sencilla, puesto que simplemente se trata de resolver casos con monstruos que llegan a ser ligeramente interesantes y teniendo batallas muy creativas en su primera mitad, aunque en general resalta más en su segunda mitad, contando con un conflicto que llega a ser más lineal con un buen drama, pero no llega a ser tan complejo, pero sí sumamente entretenido, puesto que se plantea con anterioridad la mayor parte de sus conflictos sin sacárselos de la manga y algunos giros que están bien pensados sin ser sorprendentes. Realmente no hay temas tratados en la serie fuera de un buen crecimiento y una moraleja en la serie, sin embargo en ocasiones se sienten conceptos que el desarrollo son desaprovechados. Aún así, el final deja una moraleja sobre superar el pasado que me parece bien acorde con lo que quiere demostrar. Con todo esto, me parece que Kamen Rider Drive se merece al menos un 7 de 10.